que realiza el compresor, tomando en cuenta el flujo másico y la diferencia de entalpías. Para el compresor, la diferencia de entalpías entre el punto 2 y el punto 1. Sin embargo, podría darse el caso que existan diferencias de alturas, que en este caso es z, o de velocidades lineales en el refrigerante. Por ejemplo, si su sistema de refrigeración estaría en un primer piso o en el sótano y el sistema de refrigeración tiene que ir adelante, tiene que ir hasta un segundo o tercer piso, entonces van a haber diferencia de alturas. En esos casos hay que considerar esa diferencia de altura. Y hay que incluirla, sacar qué es la gravedad y ver la altura donde se encuentra, por ejemplo, el compresor al inicio de la compresión y donde libera el compresor del refrigerante. Existe una disminución en la velocidad lineal del refrigerante. En los casos en los que sí exista, el compresor se encuentra en un nivel más bajo que el condensador, por ejemplo, entonces hay que considerar esas diferencias de velocidad. En la mayor parte de los casos, esta diferencia de alturas es despreciable. Puede ser de 1 o 2 metros y como es un gas, no va a existir un efecto apreciable de la diferencia de alturas. Tampoco en las velocidades lineales porque estas están elevadas al cuadrado y generalmente son pequeñas. Sin embargo, si es que existiesen, entonces tienen que considerar esas diferencias. Hasta ahora hemos considerado el ciclo ideal de refrigeración. Y el ciclo ideal de refrigeración puede ser representado de esta forma en el diagrama de presión-entalpía. En este caso, el punto 1 se encuentra dentro de la zona de saturación, es decir, va a haber una mezcla de líquido y vapor. Se espera que el compresor envíe el refrigerante hasta el punto 2 y en el punto 2 el vapor saturado. Sabemos que si se encuentra en esta línea de saturación, nosotros podemos ir a nuestras tablas y leer directamente la entropía si deseamos. En este caso, para el vapor saturado. Luego, después de pasar por el condensador, va a terminar como líquido saturado. Nuevamente, nosotros podemos leer la entalpía o la entropía directamente en las tablas que tenemos. Y después al punto 4 se encuentra la turbina, que acaba en el punto 4, que nuevamente está en la zona de saturación. Entonces, nuestro principal problema es determinar estos puntos 1 y punto 4 dentro de la zona de saturación. Para poder determinar esos puntos, el punto 1 y 4, vamos a representar la cantidad de la calidad del refrigerante. Y eso no es nada más que la masa del vapor dividido entre la masa del líquido y la masa del vapor. En algunos libros le llaman el título, por ejemplo, del refrigerante. ¿Para qué necesitamos este punto X? Porque nos está diciendo cuánto de vapor hay respecto a la masa total que existe del refrigerante en el sistema. Ese X lo determinamos, esa cantidad de X, para determinar justamente los puntos, por ejemplo, el punto se llama A, dentro de la zona de saturación. Entonces podría ser el punto 1 y 4, por ejemplo, que hemos visto para el ciclo ideal. Entonces, si deseamos determinar este valor X, podemos determinar la entalpía en A, que es lo que estamos buscando, y en función de la entalpía del líquido saturado acá, porque esto lo podemos leer en tablas, y eso dividir entre la entalpía del vapor saturado, que en este caso es Hg, menos la entalpía del líquido saturado. Entonces, como HL y Hg lo podemos obtener de nuestras tablas, vamos a tener todos estos valores y solamente tendríamos que considerar HA, que es el punto que estamos buscando dentro de la zona de saturación.
El mismo valor X podemos determinarlo por las entropías del sistema. La entropía para este punto A, que es este mismo, puede ser aliado de la entropía del líquido y del gas. Y el gas está en la zona de vapor saturado justo sobre la línea de saturación y lo mismo el líquido. ¿Qué podemos obtenerlo de tablas? Entonces, estas se pueden obtener y el valor X es el mismo, así que podríamos combinar estas ecuaciones. Consideren siempre que para un ciclo ideal de refrigeración hemos determinado ya las ecuaciones. Sabemos que la entropía 1 es igual a la entropía 2, que lo hemos obtenido de acá. Y la entropía 3 es igual a la entropía en 4. ¿Qué serían estos dos puntos de acá? Entonces, recuerden eso y eso les va a ayudar a determinar los valores de entropía y además el valor de X. Si tienen X pueden encontrar este punto A, la entalpía en el punto A. En nuestro caso va a ser el punto 1 y el punto 4, que es lo que estamos buscando. Pues hagamos un ejercicio para que puedan realizar y calcular hacer cálculos con este ciclo ideal de refrigeración. Vamos a asumir que tenemos una planta de refrigeración cuyo condensador se encuentra en 40 grados Celsius y su evaporador a 0 Celsius. Y en este sistema se usa el amoníaco con este flujo másico. Calculen las entalpías en todos los puntos del sistema, es decir, en el punto 1, 2, 3, 4. Luego el calor extraído por el evaporador, es QL, y la potencia requerida para el compresor, el trabajo que realiza el compresor. La potencia que libera la turbina, la cantidad de calor liberada por el condensador y el COP. Entonces, con estos datos realicen los cálculos. En este instante les voy a enviar el contenido de la unidad número 5 para que tengan las ecuaciones también. Bien, entonces ahora ya tienen el contenido de la unidad número 5 y pueden realizar los cálculos para este ejemplo 5.6. Nos veremos unos 15 minutos, 15 a 20 minutos y me dan los resultados que han encontrado.
Muy bien. Tienen las entalpías en todos los puntos del ciclo de refrigeración ideal. Hicimos conmigo. Pues dije, las zonas de vapor saturado y líquido saturado pueden determinarse inmediatamente con las tablas. Pero las entalpías aquí para el punto 2 y para el punto 3 tenemos vapor saturado y líquido saturado. Para eso tenemos que ir a la tabla que tenemos para el amoníaco. Y tenemos aquí son vapor saturado y líquido saturado. Entonces en este caso nos dicen que el condensador se encuentra a 40 grados Celsius. Entonces tenemos que ir a la tabla y buscar 40 grados Celsius. Y acá sacamos las entalpías y las entropías. Aquí está 1489 para el punto 2, que es vapor saturado, y 390 para el líquido saturado. Y lo mismo para las entropías, para el vapor saturado y el líquido saturado. Como les había mostrado, la entropía 1 es igual a la entropía 2. Entonces nuestro punto 1 está aquí, ya tendríamos esta entropía. Es decir, tenemos la entropía para el punto X. Una va a ser el vapor saturado y otra va a ser para el líquido saturado. Ahora, a 0 grados Celsius, que es donde se encuentra nuestro evaporador, podemos sacar Hg y Hl para el vapor saturado y líquido saturado respectivamente. Simplemente vamos a 0 grados Celsius y tenemos nuestras entalpías para vapor saturado y líquido saturado. Y hacemos lo mismo para la entropía, para vapor y líquido saturado. Pues teniendo estos valores, simplemente hay que reemplazarlos en X. Acá tenemos SG, SL, tenemos SA en este caso que va a ser para el punto 2, que es igual al punto 1, o para el punto 4, que es igual al punto 3. Entonces, podemos calcular X con las entropías. Solo hay que reemplazar. Si quiero para el punto 4, entonces reemplazo la entropía del punto 4 y las entropías del líquido y vapor. Una vez que tengo X, lo único que hago es despejar la entalpía en 4 de la fórmula de entalpías. De acá, tengo Hg, tengo Hl, tengo X, entonces solamente despejo para el punto 4. Y hago lo mismo para el punto 1. Sustituyo la entropía en el punto 1, hallo X, y luego reemplazo X para hallar la entalpía en 1. Y con eso tengo todas las entalpías para el sistema. Si quiero hallar el calor que absorbe el evaporador, como este se encuentra entre los puntos 1 y 4, entonces puedo restar la entalpía 1 menos la entalpía en 4. Y tengo el calor, así que va a remover el evaporador. El trabajo que va a realizar la turbina, recuerden que la turbina se encuentra entre el punto 3 y el punto 4. Entonces voy a restar la entalpía 4 menos la entalpía 3. Y puedo llegar al trabajo que va a ceder la turbina, que está generando la turbina. El calor del
condensador, o el condensador está entre los puntos 2 y 3, simplemente tomo en cuenta la diferencia de esos dos puntos y tengo el calor en el condensador. Para hallar el CUP puedo hallarlo con las temperaturas absolutas, lo que son 0 y 40 grados Celsius, simplemente las pasamos a Kelvin y tenemos las temperaturas absolutas. O podemos hallarlo con la fórmula de QL, QH menos QL. Los valores van a ser similares. Nuevamente, esto solamente es válido para un ciclo ideal de refrigeración. No tienen que utilizarlo en los ciclos reales, que a veces lo hacen en los exámenes. Entonces, solamente es válido para un ciclo ideal de refrigeración. Entonces, por cualquiera de las dos formas, el COP del sistema sería 6.83. Ingeniero, en ese punto antes, mencionó que estamos trabajando con un caso ideal. No sé si estoy en lo correcto. Usualmente la gráfica que tenemos para el ciclo, en este, si me puede mostrar, tenemos una desviación, ¿cierto?, entre el 4 y el punto 3, o incluso entre el punto 2 y el punto 1. No sé si es correcto mencionar, bueno, alguna vez he escuchado mencionar que estas, cuando son casos ideales, no hay tal desviación, ¿no? Algo que es una línea recta, algo por ahí. No es correcto. Bueno, quería que me aclares quizás esa duda. Tiene una línea curva porque están siguiendo la línea de la entropía. Como hemos visto ayer, el compresor tiene que seguir la línea de entropía constante. Es por eso que es curva. Ahora, esta va a depender del tipo de refrigerante. Por ejemplo, para el R134A, tomas líneas rectas, aproximadamente rectas. Mientras más se alejan de la zona del vapor saturado, se vuelven más curvas. En cambio, para el amoníaco, si se fijan en la gráfica del amoníaco, son más líneas curvas que líneas rectas. Entonces, estas líneas que ven aquí van a depender del refrigerante. Para el amoníaco va a ser más curvo, pero para el R134A va a ser más una recta. Ya, perfecto, gracias. Usualmente en los ejemplos básicos sobre condiciones ideales nos muestran unas líneas rectas y bueno, asemejando tal situación. Gracias. Sí. No, de nada. Bien, ¿tiene alguna duda más sobre este ciclo ideal de refrigeración? Ok. Entonces continuaremos. ¿Cuáles son las dificultades con este ciclo? De hecho, se debería darnos el COP más elevado posible. Pues, ¿por qué no trabajar con un ciclo ideal de refrigeración? En primer lugar, si se dan cuenta, entre el punto 3 y el punto 4 se tiene que introducir una turbina. Y es muy difícil operar una turbina que el líquido y a medida que va pasando por ella se vaya transformando por. Ya muy difícil para una turbina trabajar durante un cambio de fase. Por otro lado, hay que considerar el compresor. Si consideramos el compresor, hay que tomar el refrigerante en fase gaseosa y mandarlo en fase gaseosa al otro punto del sistema. Pero en un ciclo ideal de refrigeración, en el punto 1 entraría con una mezcla líquido y gas. ¿Cuál es el problema con esto? Uno, el líquido puede quedarse dentro de la cámara donde se encuentra el pistón y va a ocupar un volumen. Entonces están reteniendo una parte del refrigerante dentro del compresor. Con el tiempo, el líquido puede obstruir las válvulas del compresor y puede taparlas. O se puede requerir una mayor cantidad de mantenimiento.
Entonces, estas son condiciones que no permiten trabajar en forma apropiada, ni con una turbina, ni con un compresor. Si observamos los resultados que obtenemos, la cantidad de trabajo que generaría la turbina es muy pequeña, serían 2.2 kilovatios aproximadamente. Entonces, esto no va a contribuir mucho en la cantidad total de energía que se está considerando en todo el ciclo. Entonces, no tiene mucho sentido en la práctica poner una turbina entre los puntos 3 y 4, porque generaríamos trabajo, pero sería demasiado pequeño como para contribuir con el trabajo que realiza el compresor. No ahorraríamos casi nada de energía y la operación sería muy difícil. Es por este motivo que se ha decidido la mayor parte de los trabajos se los realizan en un ciclo de compresión estándar. ¿Cuál es el ciclo de compresión estándar? En el ciclo de compresión estándar, la primera parte es la misma, tiene una evaporación, un compresor y luego condensación. Pero luego se pone una válvula de expansión en vez de la turbina. En este caso, el ciclo de refrigeración estándar, el vapor va a salir como vapor saturado. Luego vamos a ver que incluso puede salir después en la zona de vapor sobrecalentado y tiene ventajas. Pero en el ciclo de refrigeración estándar sale como vapor saturado, entonces tiene gas y no una mezcla de líquido-gas. Por supuesto, el punto 2 va a estar en la zona de vapor sobrecalentado, luego van a pasar al líquido saturado y luego por la válvula de expansión al punto 4. ¿Cuáles son las desventajas? Antes el punto 4 estaba más cerca de la zona de líquido saturado. Entonces existe una mayor diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 4. ¿Qué significa eso? Que el calor que puede extraer el evaporador QL es mayor a al ciclo de refrigeración estándar. Entonces la cantidad de calor que puede extraer siempre va a ser menor. Y como va a ser menor, entonces OP siempre va a ser menor que el ciclo ideal. Pero se lo puede manejar. Este ciclo de refrigeración es operable y es lo que se maneja comúnmente en ciclos de refrigeración en los que no hay mucha diferencia de temperaturas entre la evaporación y la condensación. Y la diferencia de temperaturas, por ejemplo, aquí fuese 0 grados Celsius y aquí 40, no es grande, es 40 grados Celsius. Este ciclo de refrigeración está comúnmente utilizado. Tenemos cámaras de refrigeración en el laboratorio, por ejemplo, de refrigeración que operan con este ciclo. Pero si las temperaturas fuesen mayores, la diferencia de temperaturas fuese mayor, por ejemplo, con el caso de las vacunas que tienen que estar a menos 20 grados Celsius, y si su condensador va a estar a 40 o 45 grados Celsius, va a haber una diferencia de temperaturas de 60 a 65 grados Celsius entre el evaporador y el condensador. En esos casos se utilizan ciclos en dos etapas, que los vamos a ver luego. En este caso en particular, utiliza para esas diferencias de temperaturas no muy grandes este ciclo de refrigeración estándar, que es el que vamos a analizar ahora. Pueden darse cuenta que acá en la válvula de expansión, la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía en 4, es una línea vertical. Tienen que considerar eso también en sus cálculos, que la entalpía 3 va a ser igual a la entalpía en 4. Y la entalpía en 3 puede ser directamente leída en las tablas que tiene. Recuerden que la entalpía en 1 también puede ser determinada directamente de tablas como por saturado y la compresión tiene que seguir la línea de entropía constante.
Muy bien. Esto es lo que les mencionaba, que una válvula de expansión pone dos desventajas. El requerimiento de la potencia neta incrementa debido a la pérdida de la contribución. Es decir, ya no tenemos aquí una turbina, entonces esta ya no puede ceder el trabajo generado, la energía generada al compresor. Pero no importa mucho porque la energía generada por una turbina en estas condiciones va a ser muy pequeña. La capacidad de refrigeración es disminuida, que es lo que les decía. Antes era una línea curva que llegaba punto 4 hasta acá, o una línea recta, y la diferencia de entalpías era mayor. Pero ahora, como es una línea vertical, la entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4, la capacidad de calor que puede traer el evaporador es menor a la de un ciclo de aceleración. Esas son las desventajas, pero se puede operar este ciclo. Entonces hagamos cálculos con este ciclo. Vamos a considerar otro refrigerante, el R134A. Asumir que el evaporador se encuentra a 0 grados Celsius. La presión absoluta en el condensador es 1 megapascal. El calor removido en el evaporador es 150 kilovatios. Y el flujo másico del refrigerante es 1 kilogramo por segundo. Ya que calculen la temperatura, la entrada del condensador, las entalpías en todos los puntos del ciclo, el calor liberado por el condensador y el flujo volumétrico del refrigerante a la salida del condensador. Finalmente, el COP del sistema. Y pueden compararlo con un COP ideal. Entonces, realicen esos cálculos. Fueron nuevamente 15 a 20 minutos. Y luego vemos pueden escribir en el chat la temperatura de entrada del condensador para el inciso A. Miguel. ¿Sí? Bueno, estuvo mencionando sobre este proceso de la turbina. Bueno, comúnmente siempre vemos en equipos de refrigeración el uso de válvulas de expansión, ya sea de la peor calidad a las más sofisticadas, ¿cierto? Pero hay máquinas que puedan llevar, digamos, esta turbina, como usted menciona, como formas de generación para compresor. Entonces, no sé si puede explicar. Lo que se intentaba hacer es en aviones. Como tienen de todas formas los aviones dos turbinas que son grandes, los más modernos, y la cabina es pequeña, he intentado hacer funcionar esas turbinas de los aviones para generar refrigeración dentro de las cabinas. Pero es un caso muy, muy particular. No en todos los casos se ha utilizado, son algunos. Y de cierta forma se justifica porque las turbinas van a estar trabajando todo el tiempo y van a estar manejando aire todo el tiempo. Una parte de este aire puede ser utilizada para la refrigeración de la cabina, pero es solamente en algunos casos. Y es muy aislada, son muy aislados esos ejemplos. Actualmente los aviones usan más sistemas eléctricos, arreglos de diodos con placas Peltier para generar refrigeración o utilizan la compresión. Gracias. De nada.
Perfecto, revisaremos entonces. Ya estoy empezando a ver que han puesto la temperatura a la entrada del condensador. Perfecto, entonces estos son los datos que tenemos. Tenemos el refrigerante básico, la temperatura en el evaporador, la presión en el condensador, 1 megapascal, y la cantidad de calor que puede extraer el evaporador, que es 150 kilovatios. Como tenemos T1, podemos hallar directamente de las tablas la entalpía en este punto, que es la del vapor saturado. Con la presión, acá podemos hallar la entalpía del líquido saturado, 1 megapascal, que va a ser la entalpía en 3, y sabemos que la entalpía 3 es igual a la entalpía en 4. Entonces hacemos eso, hallamos la entalpía en 3, y esta entalpía en 3 es igual a la entalpía en 4. La entalpía en 2 tenemos que hallarla gráficamente. Tenemos que 0 grados Celsius está cerca de esta línea de entropía, entonces tomamos esta línea de entropía y graficamos una paralela. ¿Hasta dónde? Hasta 40 grados Celsius o una presión de 1 megapascal. Y una vez que ubicamos ese punto, interceptamos la línea de entropía constante con 1 megapascal, simplemente leemos la entalpía acá gráficamente. En este caso la entalpía es 422 kilojoules sobre kilogramo. Y la temperatura en 2, no tenemos que hacerlo gráficamente. Podemos ver aquí que es 40 grados Celsius y baja, y aquí 50 grados Celsius y baja, entonces se puede, ya con una regla, determinar la entalpía en la zona de vapor sobrecalentado, que en este caso sería 42 grados Celsius. Ya que tenemos las entalpías, una vez que tenemos las entalpías podemos calcular el resto de los parámetros. El calor que libera el condensador va a ser flujo másico, la entalpía en 2 menos la entalpía en 3. Nos piden la densidad a la salida del condensador, este es el punto 3. Y lo único que tenemos que hacer es tomar una presión de 1 megapascal y leer directamente de las tablas que tenemos, la densidad. Entonces la densidad en este caso sería 1146 kilogramos sobre metro cúbico. Y su flujo volumétrico no sería nada más que el flujo másico dividido entre la densidad. Finalmente, si quiero hallar el COP, tengo que calcular el calor que libera que absorbe el evaporador, que es nuestro dato, y el trabajo neto realizado por el sistema. En este caso, el trabajo neto es el trabajo del compresor, que se encuentra en los puntos 2 y 1. Así divido, esto sería 6.41. Quieren, pueden realizar el cálculo para un sistema ideal, tomando 0 grados Celsius y esta presión, que coincide con 40 grados Celsius aproximadamente, y van a ver que el COP ideal siempre va a ser mayor que el COP real.
en este caso 6.41. Entonces sería la forma de trabajar con un ciclo estándar de refrigeración. ¿Tienen alguna duda con esta resolución? Muy bien, entonces quedaremos ahí por hoy y vamos a continuar la semana con ciclos de refrigeración. Una buena tarde y hasta luego. Ya, pues, buenos días, Inge. Luego.